que ya está con nosotros, el pastor Luis Berríos, que viene a compartir con nosotros esta palabra de la mañana. Durante toda esta mañana de hoy, ustedes han visto que hemos estado recibiendo invitados como todos los días. Esto es la dinámica y de ordinario que ocurre en la experiencia de Tertuhablemos. Recibimos invitados, invitadas también. Y es importante que usted sepa que a esta hora siempre llega un invitado con nosotros para compartir una palabra de Dios. Este segmento se llama De mi corazón a tu corazón. Es el momento donde nuestro invitado viene a traer una palabra que Dios ha puesto en su corazón para compartirla contigo, pastor y pastora. Así que mantente ahí, recuerda, dale share a esta transmisión, comparte lo que estamos haciendo para que otros y otras puedan ser bendecidos para la gloria de nuestro Dios. Pastor Luis Berríos es pastor de la Iglesia Bautista de Country Club, nuestro invitado de todos los viernes, que siempre trae una palabra de Dios para todos nosotros. Pastor, bienvenido a esta experiencia. Saludos, mi hermano. Muchas bendiciones para ti y para todos aquellas que se encuentran siempre ahí en la sintonía de esta experiencia a través de este ministerio de Tertuhablemos. Siempre damos gracias a Dios y toda gloria se la damos siempre. Nos cuidamos de dársela a Él por cualquier manera que nos permita bendecir. Le damos la gloria a Él porque ya Jesús lo dijo. Después de haber hecho lo que hayamos hecho, siervos inútiles somos. Simplemente hemos hecho lo que tenemos que hacer. Así es. Adelante, pastor. Sé que vienes con una palabra de Dios al corazón. Amén. Bien, hemos estado orando al Señor pidiendo ¿verdad? Su dirección y hay una palabra que quiero compartir, ¿verdad? Con mis compañeros y compañeras de mi corazón a su corazón, bajo el tema pastoral sumergida en el río de su espíritu. Pastoral sumergida en el río de su espíritu. Y voy a partir de lo que dice Ezequiel, capítulo 47. Voy a leer los versos 7 al 12, que nos van a servir de base para los pensamientos que queremos compartir en esta reflexión. ¿Sabe? Dice el escritor, y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá. El Arabá es el desierto. Y estarán en el mar, o entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrar en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta Englaim será su tendedero de redes, y por sus peces serán las peces, o por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no sanarán, quedarán para salinas, y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Te damos gracias, Padre, por esta palabra, y sabemos que tu Espíritu Santo dirige aquello que has puesto en nuestro espíritu para compartir de corazón a corazón con mis compañeros y compañeras. Gracias, Padre, por eso, en el nombre de Jesús. Amén. Amados compañeros y compañeras de Milicia Cristiana, ustedes saben que hay gente bajo nuestra responsabilidad en la pastoral que estamos desempeñando, que nos miran como el cojo que estaba a la entrada del templo, que se encuentra en Hechos capítulo 3, verso 5, cuando Pedro y Juan iban a entrar al templo. Él esperaba recibir algo de ellos. Estaba allí, obviamente, en el contexto de recibir una limosna para que lo ayudaran. A él lo ponían allí para que pidiera. Pero en el contexto espiritual, usted está consciente de que la gente que Dios ha puesto bajo nuestra responsabilidad, ellos reconocen, están conscientes de la investidura, la unción y la gracia que Dios ha otorgado a los pastores y las pastoras. Y yo creo que a veces, en ocasiones, se esperan más de lo debido de los compañeros pastores y de las pastoras. Esperan mucho de nosotros y de nosotras, y eso es un punto delicado, ¿verdad? Pero sí, ellos reconocen que somos la persona que Dios ha puesto allí para velar por sus almas, para velar por su vida espiritual, para ayudarlos a crecer, a desarrollarse. Y entonces, pues, están esperando de parte de Dios algo a través de nuestra pastoral. Sin embargo, a veces los pastores y las pastoras estamos tan abrumados, tan cargados y sin fuerzas.
Nos envolvemos en tantas cosas del ministerio que nos drenan. Llega el momento que sentimos que nuestra batería emocional y espiritual se está agotando y solo le queda una rayita en rojo, como cuando los celulares usted ve que ya está a punto de irse de la batería, que solamente queda una rayita en rojo. A veces a nivel emocional o espiritual nos podemos sentir así por el agotamiento. Pasamos por momentos en los que las frustraciones, las desilusiones y las sensaciones de impotencia nos visitan y se convierten en nuestros consejeros. Llegan momentos en los que tenemos que orar por otras personas, sintiendo que quienes necesitan ser ministrados somos nosotros mismos y nosotras mismas. Hay momentos que estamos en esa situación. Y yo recuerdo que participé de un retiro que me invitaron en una de nuestras iglesias hermanas y tenían a un recurso de una compañera pastora de Estados Unidos que vino a traer una charla a los pastores. Y allí ella dio unos datos sobre unas estadísticas recientes que se habían obtenido con relación al pastorado, la pastoral. Y yo le pedí que me diera copia de eso y voy a compartir algunas de esos datos que ella expresó allí. Según esas estadísticas, el 72% de los pastores trabajan de 55 a 75 horas por semana. 84% de los pastores dicen estar disponibles las 24 horas, 7 días a la semana. El 95% de los pastores reportan que no oran diariamente, frecuentemente con sus cónyuges. El 54% de los pastores sienten que su trabajo es abrumador. Un 35% de los pastores se sienten depresivos e inadecuados. Un 26% de los pastores reportan estar sobrecargados. Un 28% de los pastores reportó que están desnutridos espiritualmente. Un 57% de los pastores reportó sentirse realizados, pero también desanimados, estresados y fatigados. Datos curiosos dentro de los detalles que compartió aquella pastora sobre estas estadísticas. Mire, hay compañeros y compañeras que han atravesado por batallas terribles, que llevan años en desiertos espirituales. Sienten que su ministerio está acabado y batallan contra los deseos de abandonar la pastoral. Sabemos de casos de pastores y pastoras cuyas crisis emocionales les ha llevado hasta el suicidio. Por lo tanto, la conclusión es que necesitamos refrigerio de Dios. Y es por eso que quiero reflexionar sobre la experiencia que describe Ezequiel en el capítulo 47 de su libro. Me parece que muchos de nosotros tenemos que hacer un alto para volver a la fuente que nos renueva, que nos vivifica, que nos restaura. El profeta Ezequiel tiene una revelación en la que se ve en el templo acompañado por un ángel. El mensajero angelical lo saca del templo para llevarlo a entrar en las aguas de un río que salía del santuario. Dice Ezequiel que el ángel comenzó a medir 1000 codos con un cordel, y a la medida que iba midiendo 1000 codos, él iba entrando hasta que llegó el momento que las aguas de aquel río ya no podía tocar fondo en la profundidad a la cual lo llevó. Yo creo que ese río, mi hermano y mi hermana, representa el río del Espíritu Santo de Dios, y que necesitamos sumergirnos en él para recibir el refrigerio y la restauración que necesitamos para poder desarrollar una pastoral de impacto transformador. ¿Por qué necesitamos sumergirnos en el río del Espíritu de Dios? Voy a mencionar 5 razones por las cuales entiendo que es importante que nos sumerjamos en las aguas del río del Espíritu de Dios. Mire, número 1, porque las aguas del río hacen posible, las aguas de este río hacen posible que todo terreno fructifique, incluyendo el desierto. Si usted revisa el versículo 7 y el 8, allí dice que por donde pasa este río crecen árboles a un lado y al otro lado del río. Y dice que pasa por el desierto, el Arabá lo menciona. Así que es interesante que cuando ese río pasa por allí, hace fructífero el lugar por donde pasa, el terreno por donde pasa. Las aguas del río del Espíritu de Dios provocan que todo terreno que tenga contacto con esas aguas se vuelva productivo. La tierra seca, árida, endurecida e improductiva se vuelve fértil cuando entra en contacto con las aguas del río del Espíritu de Dios. Por eso necesitamos sumergirnos en las aguas del río de Dios. En segundo lugar, porque las aguas de este río sanan las aguas saladas. Si usted ve el versículo 8, dice también
que las aguas de este río desembocan en el mar y específicamente en el mar muerto. Y cuando este río entra en contacto con las aguas saladas, la endulza, en otras palabras, la sana. Y hermano, mi hermana, nosotros necesitamos las aguas de este río. Como en nuestra pastoral necesitamos movernos en las aguas del río del Espíritu de Dios. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que lidiar con ambientes, con personas que están, por así decirlo, saladas y amargadas. Pero cuando estamos sumergidos en el río del Espíritu de Dios, a donde quiera que vamos, podemos provocar cambios. ¿Sabe por qué? Porque somos portadores de la gloria de Dios. Tú eres portador, tú eres portadora de la gloria de Dios y a donde llegas, llega Cristo. Y somos instrumentos para que las aguas del río de Dios cambien vidas y cambien ambientes. Así que es importante que nos mantengamos sumergidos en las aguas del río de Dios. La tercera razón por la cual debemos permanecer allí y sumergirnos en las aguas es que porque cuando nos movemos sumergidos en el río del Espíritu de Dios, seremos más efectivos para alcanzar almas. El verso 9. Allí dice, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces allí por haber entrado allá estas aguas y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río. Amados compañeros y compañeras, a nosotros nos queda grande el trabajo del Espíritu Santo. Pero cuando estamos sumergidos en el río del Espíritu de Dios, seremos instrumentos en las manos de Dios para hacer posible que las almas sean alcanzadas para el reino. Podremos impactar a más personas. Seremos instrumentos para que el río de Dios salve, sane, restaure y liberte almas. Bendito el nombre del Señor. En cuarto lugar, ¿por qué debemos sumergirnos en las aguas del río de Dios? Porque al sumergirnos en las aguas del río de Dios, ¿verdad? Veremos a Dios haciendo provisión, no solo para nuestras necesidades, sino también para la economía de otros. ¿Sabe? Dice el verso 10 que junto a él estarán los pescadores. Está hablando de junto al mar grande, donde, el mar muerto, que cuando las aguas del río de Dios entran ahí, sanan sus aguas y puede convertir eso que antes no generaba vida, ahora puede producir allí peces. Dice, y junto a él estarán los pescadores y desde Engadí hasta Eneglaim será su tendedero de redes, por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Así que las aguas del río de Dios hacen que el mar muerto produzca vida marina, cosa que en lo natural no es posible, porque sus aguas se dice que son 9 veces más saladas que la de cualquier océano, lo que podemos comparar con una economía estancada y en crisis. Pero cuando el río de Dios trae o entra en contacto con ese tipo de ambiente, con ese tipo de situación, trae prosperidad, trae bendición y provoca, mi hermano, no solo que seamos bendecidos usted y yo, sino que también podamos ser instrumentos para bendecir a otros, para la gloria y la honra del Señor. Y en quinto lugar, ¿por qué debemos mantenernos o sumergirnos y mantenernos en las aguas del río de Dios? Porque al sumergirnos en las aguas del río de Dios, nos mantendremos vigorosos y fructíferos espiritualmente. Dice el verso 12, y junto al río, en la ribera, a uno y al otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Una de las cosas que el Señor Jesús espera de nosotros, y de los hijos y las hijas de Él, sean pastores o no, es que llevemos mucho fruto y que sea buen fruto. Y una de las cosas que puede contribuir y que habrá de contribuir a que usted y yo nos mantengamos dando fruto, y fruto siempre, es que nos mantengamos en contacto con las aguas del río de Dios. Mire, mi hermano, mi hermana, cuando nos sumergimos en este río, se va la sequía espiritual y llega a vida. Seremos más efectivos en el desempeño de nuestras funciones. Estaremos dando fruto siempre. No confundamos el hacer muchas cosas con ser verdad productivos o exitosos en el ministerio. La Escritura dice que nuestra competencia viene de Dios, que Él es el que nos hace ministro competente. Mientras más
dependencia tengamos de Dios, mientras más tiempo pasemos en su presencia, mientras más nos mantengamos sumergidos en las aguas del río de su espíritu, más victoria obtendremos en todo lo que hagamos para la gloria de Dios. Y voy un poquito más allá. Cuando nos sumergimos en el río de Dios, nuestra predicación es de mayor impacto. Será una predicación ungida, sanadora, liberadora, restauradora y transformadora. El texto dice allí, y su hoja es para medicina. Oiga bien, desde nuestros altares, cuando proclamemos la palabra, estando sumergidos en el río de su espíritu, lo que saldrá es palabra sanadora de parte de Dios, porque usted y yo somos portadores de la gloria de Dios y Dios nos ha llamado para este tiempo, para ser de bendición en todo momento. Mire, mi hermano, mi hermana, en las escrituras encontramos al menos dos porciones más en las que se compara a los hijos de Dios con árboles que están en contacto con un río, o como árboles que están en contacto con un río. En el Salmo 1, el verso 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero me gusta poderosamente también lo que dice Jeremías capítulo 17, versos 7 y 8, donde dice, bendito el varón, y tenemos que añadir la varona, que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echa sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Cuando estamos sumergidos en las aguas del río de Dios, nos mantendremos siempre fructíferos para la gloria y la honra del Señor. Amados compañeros y compañeras, un detalle interesante que menciona el versículo 12 de ese capítulo es que las aguas de este río salían del santuario, salía del templo. Y yo no sé cuál sea en este momento la profundidad en la cual te encuentres metidos en las aguas del río de su espíritu. Ni pretendo juzgarte ni acusarte. No sé si estás hasta los tobillos, hasta las rodillas o hasta la cintura. Yo no sé si después de haber estado en las profundidades del río de Dios, regresaste a la orilla o te saliste del agua por alguna mala experiencia. No sé si es esa tu situación, pero lo que sí sé es que si deseamos ser renovados, restaurados y restauradas, y que nuestros ministerios sean revitalizados para dar buenos frutos, tenemos que entrar en las aguas del río del Espíritu de Dios hasta que no toquemos fondo, lo que significa total y completa dependencia de Dios. Luego, debemos enseñar a las congregaciones que el Señor ha puesto bajo nuestra responsabilidad la importancia de que también se sumerjan en este río para que reciban los mismos beneficios. Finalmente, el agua del río de Dios tiene que salir de nuestros templos para impactar la comunidad, como dice la visión que tuvo el profeta. Las aguas salían del altar hacia afuera. Tenemos que ser instrumentos a través de los cuales el río de Dios fluya para impactar, para transformar a nuestra sociedad y a nuestro país y podamos ver cambios significativos. Yo creo que la iglesia tiene respuesta de parte de Dios ante la crisis que pueda estar atravesando el mundo, y esa respuesta que viene de Dios tiene que ser representada en que ese río que sale fluyendo desde nuestros santuarios, desde nuestros templos, impacte a la sociedad, impacte matrimonio, impacte a los delincuentes, impacte y alcance también a los que están en la droga, en problemas de alcoholismo, a los maltratantes, a la gente que está haciendo también mal uso de los recursos, como lo que pueda llamarse la corrupción. Esas aguas del río, la iglesia está llamada a hacer posible que alcancen esa gente, porque dice el texto que toda alma viviente que entrara en contacto con esas aguas vivirá. Así que todo aquel que está muerto en delito y pecado, cuando entra en contacto con las aguas del río de Dios, que usted y yo somos los canales para que eso ocurra, habrá convicción de pecado y habrá conversión de almas para la gloria y la honra del Señor. Si queremos ver mejores resultados en nuestra pastoral, tenemos que mantenernos sumergidos en las aguas del río de Dios. Que Él te bendiga poderosamente.
agradecemos a Dios, ¿verdad? La oportunidad de estar aquí. Jesús, en esta hora, queremos invitar a nuestra audiencia a que nos mantengamos, a nuestros compañeros pastores y pastoras, la importancia de mantenernos allí, sumergidos en las aguas del río de Dios. Y eso representa el tiempo importante que tenemos que siempre cultivar en la presencia de nuestro Dios. Acuérdense que Jesús dijo que cuando nosotros fuéramos a orar, nos fuéramos en nuestro aposento en los secretos y oráramos en secreto a nuestro Padre, hay que ir a la fuente. Esa es la fuente a la cual tenemos que ir para que el río de Dios, sumergirnos en el río de Dios y que ese río comience a fluir a través de nuestras vidas. Y ese Padre que nos ve en secreto nos va a recompensar en público. Bendito el nombre del Señor. Gracias, Señor. Te bendigo y te alabo y te doy la gloria a ti por la oportunidad que me has dado de poder compartir la enseñanza de tu palabra. Pido que de manera especial tu nombre sea glorificado, que tú alcances de manera poderosa con las aguas de tu río cada compañero pastor y pastora, que cada ministro, que cada hombre de Dios que pueda estar desarrollando ministerio pastoral a través, Dios mío, del llamado que tú le hiciste en y fuera de Puerto Rico, puedan entrar en contacto con las aguas de tu río para que así su pastoral sea revitalizada, sea restaurada, sea fortalecida, vigorizada con el Espíritu Santo para que pueda seguir impactando, siendo instrumento de bendición para la gloria y la honra de tu nombre. Declaro tu bendición sobre mis compañeros y mis compañeras y que tu gracia les sostenga continuamente. Dios mío, mira aquellos que puedan estar, como decía el cántico, cansados, que han desgastado su armadura. Dios mío, que encuentren en ti y en las aguas de tu río restauración, sean fortalecidos y fortalecidas para seguir batallando y haciendo aquello por lo cual tú les has llamado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Jesús. Nos vemos la próxima semana. Grande Dios. Aquí estamos listos y disfrutando de esta linda experiencia para la gloria del Señor. Aquí de momento se me trabó aquí el botón de escuchar toda esta linda experiencia de hoy. A los pastores y las pastoras que están conectados con nosotros, gracias por ustedes estar allí. Dentro de ellos distingo al pastor Manuel, o debo decir Pablo Mangual. Saludos, pastor. Gracias por estar con nosotros. A mi hermano carnal, mi hermano Jonathan, que está conectado. Jonathan, un abrazo. Ese es mi hermano querido. Qué bueno. La pastora Viviana Ochoa nos dice: amén. Dios le bendiga, pastor, lo siga usando de manera grande para la gloria del Señor. Gracias a todos y aquellos y aquellas que durante esta mañana han estado escuchando. Me parece, pastor, que la palabra de la mañana es importante, mantenerse uno en el río del Espíritu. No sé usted, pero sé que sí, sé que la contestación es que sí. Pero, pastor, si uno no está en ese flow, en ese movimiento del Espíritu, las tantas cosas que hay te desvían de la gracia de Dios, pastor, te consumen, porque es problemas aquí, problemas allá, problemas en todos lados, en el mundo, todo son situaciones que uno tiene que estar envuelto en el Espíritu, pastor. Es así, es la clave para que podamos mantenernos fructíferos y productivos y que podamos ser de mayor impacto en la experiencia. Podemos tener preparación teológica, podemos tener estudio, podemos tener formación, pero esa parte que es la única que hace posible que las almas sean alcanzadas, que veamos hasta milagros a través de nuestros ministerios, eso es clave en el proceso de que el Espíritu Santo opere a través de nosotros y que estemos conscientes de eso. A veces nosotros podemos ser usados con algunos de los dones del Espíritu y llega el momento que hay gente que llega a pensar que son ellos. Sí. Y llega el momento que se desvían y terminan en otra dirección contraria al propósito de Dios. Y por eso la palabra nos invita a que el que crea hasta el firme, que mire que no caiga. Y ten mucho cuidado con eso. Hay que estar en el Espíritu, definitivamente hay que hacerlo
Pastor, lo que nos resta es ciertamente que usted nos pueda dar la información de cómo la gente lo puede conseguir, la oración que es tan importante. Pues se puede comunicar con nosotros al 787-536-2234 y también seguirnos en la página de Facebook de la Primera Iglesia Bautista de Country Club. Ahí usted nos puede ver los miércoles. Estamos enseñando la palabra del Señor desde las 8 de la noche, dando un estudio de la palabra. Y los domingos estamos en un culto presencial, pero que también se transmite a través de Facebook de 10 de la mañana en adelante. Ahí usted puede seguir nuestro ministerio, nuestra iglesia, y podemos seguir siendo de bendición. Así es, Pastor. Ya, Pastor, la oración. Bueno, oré antes de que entraras, pero volvemos de nuevo. Okay. Pues no, es que tuve que tomar un momento el espacio para ir, que están haciendo un trabajo aquí en nuestra casa y tuve que rápido ir a hacer algo, y cuando regresé a las millas. Así que si ya lo hicimos. Habíamos declarado una palabra de oración ante la pausa que se dio. Aprovechamos y oramos por los compañeros y compañeras para que el Señor nos ayude a mantenernos sumergidos en el río de su espíritu, para que podamos desarrollar una pastoral de impacto transformador. Eso es bien importante. Me parece que sí, Pastor. Me parece que es importante que todos nosotros podamos tener esta conciencia, el Espíritu Santo. Si no estamos envueltos en el Espíritu, si no estamos en el río de Dios, Pastor, dentro de toda la dinámica que nosotros podemos realizar, he tenido que dejar, y lo digo como testimonio mío, he tenido que dejar hasta de ver televisión, Pastor. He tomado la decisión de decir, mira, hay cosas que voy a tener que dejar de hacer, porque si me dejo envolver por todo lo que a veces uno ve, el tiempo que, tantas cosas, no. Pues entonces quiero mantenerme enfocado, Pastor, porque es que si uno se desenfoca de eso, no hay vuelta, Pastor. De verdad que... ¿Saben que no necesariamente tienen que ser cosas que uno pueda decir, eso es malo, eso es pecado hacerlo? Pueden ser cosas que sencillamente puede ser hasta un hobby, que el tiempo que yo le dedico a eso me puede estar restando un tiempo que lo puedo utilizar para eso. Entonces hay que saber tener la templanza suficiente, el dominio propio para decir, no, es hora de irme a orar, es tiempo de ir a prepararme para esto y tener ese balance para luego. ¿Sabes que en el contexto de lo que la Biblia hablaba de los nazareos, sí, el Señor les prohibía unas cosas que a los demás no se las prohibía, pero era con un propósito? Y yo creo que a veces nosotros los pastores y las pastoras, aunque somos seres humanos como cualquier otro, llega el momento que Dios nos puede decir, el tiempo que estás dedicando a eso, te lo estoy pidiendo para que te vayas a sacar tiempo conmigo. Sí, Pastor, mire, y lo digo de manera de testimonio y con mucha humildad. Mi esposa y yo hemos decidido hacer exactamente lo que usted está diciendo. O sea, literalmente, en vez de estar viendo televisión o cualquier otra cosa, lo estamos dedicando a la lectura. Ella coge la Biblia, empieza a leer la palabra. Yo tomo mis libros en términos de lo que es verdad, de las clases que damos, también de las cosas que estamos haciendo, 20 cosas, y estamos dedicando a la lectura, a ese diálogo, y estamos horas dedicados en vez de estar viendo una película o haciendo cualquier otra cosa, que no es nada malo, no es pecado en eso, pero hemos tenido que tomar esa acción y decir, mira, tenemos que dedicarnos, vamos a orar, vamos a hacer otras cosas, vamos a leer, y hemos estado de un tiempo para acá dedicados a eso. Por ejemplo, mañana, que es sábado, los sábados sacamos unos espacios de oración y unos espacios para la lectura por horas. Los miércoles hemos separado unos días en la semana para que eso ocurra. Los domingos, después que salimos de predicar y hacemos lo que sea, llegamos, no sé, en vez de aprender a hacer otra cosa, vamos a leer un rato, y estar conectados, porque si nos desconectamos de la fuente. Así es. ¿Sabes? Yo estaba, no sé si en el proceso pudiste ver el momento cuando mencioné unas estadísticas de lo que está pasando con la pastoral, y son un tanto alarmante ver cómo a veces se ve que en esas encuestas que se hacen con un grupo de pastores sale a relucir información donde ve que muchos pastores a veces no tienen ni tiempo ni para orar.
No, gracias. Y hay casos de pastores y pastoras que leen la Biblia cuando van a preparar un Lo mensaje. van a predicar, sí. Y esas son situaciones que están bajo tanta tensión, bajo Sí. tantas situaciones que hacen, que llega el momento como que no tienen tiempo. Entonces hay que hacer un alto. Hay que hacer un alto y hay que ir a la fuente. Porque esa es la que nos hace que seamos productivos, nos hace ministros competentes para la gloria y la honra del Señor. Totalmente de acuerdo. Y qué bueno, pastor, que esta mañana y todos los viernes, usted cada vez que cierra, porque usted cierra el ciclo de Tertu Hablemos durante la semana con una palabra, y ciertamente siempre es esa palabra que nos confronta, que nos bendice, que nos alerta. Y en esta mañana, pastores y pastoras, Dios nos está dejando saber, Dios nos está hablando con claridad y Dios nos está presentando un sendero claro. No nos podemos despegar de la gracia de Dios. Hay muchas cosas que podemos hacer, pero ese tiempo con Dios, estar dentro en el río de Dios, fluyendo para ser líderes transformadores, hay que hacerlo, pastores. Y más cuando nos tenemos que el domingo parar frente a la gente, ya sea por Zoom o ya sea presencial, no importa por donde sea, pero hay gente que nos está viendo y necesita escuchar una palabra, necesita escuchar a Dios hablándoles al corazón. Y como único podemos lograrlo es con la presencia del Espíritu Santo. Me parece que eso es Mira, poderoso. mi hermano, el domingo estábamos hablando algo sobre este tema enfocado hacia la congregación, y una persona de la congregación que no podía estar en el culto presente me llamó y me decía: pastor, estando en mi casa se sentía una presencia tan poderosa de Dios a través de internet. Lo que se sorprendía era porque lo sentía a través de internet. Entonces yo decía, bueno, el río de Dios llegó hasta tu dirección, porque Dios está en todas partes, y cuando uno está en comunión con Dios allí, la gracia de Dios se manifiesta. Pero eso es producto de que nosotros hagamos nuestras asignaciones para que entonces Dios, que nos ve en secreto, nos recompense en público para la gloria de su nombre. Para la gloria del Señor. Así que importante por demás, mis queridos amigos y amigas, pastores y pastoras, esta es la voz de Dios compartiéndola con nosotros, el Señor hablándonos directo, claro, al corazón, utilizando al pastor Luis Berríos para decirnos cosas que me parece que son importantes que tengamos claro. Pastor, qué bendición. Gracias por bendecirnos. Gracias por dejarte usar por el Señor, por ser voz de Dios para todos nosotros. Gloria al nombre del Señor, y ahí estaremos siempre dándole la gloria al Señor y en la mejor disposición para ser instrumento de bendición. Dios te bendiga, Jesús. Un abrazo, pastor, y que tenga un tremendo fin de semana, ¿ok? Igual ustedes allá. Un abrazo.